Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy estamos con una invitada especial acerca del evento de las Jornadas Ambientales de la Universidad Central del Ecuador en el año 2024. Pero vamos a dejar que ella se presente. Hola con todos, hola Boris, gracias por estar aquí. Soy Natalia Alarcón, formo parte de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central del Ecuador y hoy 5 de junio que conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente decidimos formar parte del cambio porque somos la generación del cambio y hacemos ya por 6º año consecutivo las Jornadas Ambientales. Es un evento académico que busca difundir todo lo que se está haciendo en ciencia ambiental. Este año con el lema Nuestras Tierras, porque necesitamos la resiliencia a la sequía, la desertificación y la conservación de nuestro medio natural. Perfecto. ¿Y cuáles son tus impresiones acerca del evento tú como organizador? Claro, sin duda siento que la academia es un eje fundamental en el desarrollo de este tipo de situaciones en las que se logra evidenciar el trabajo de estudiantes, de investigadores, de docentes, pero sobre todo de los sectores productivos y de los sectores públicos y privados que muestran qué están haciendo en realidad con el medio ambiente ante una situación que nosotros vemos no es desconocida para todos. Ya la mayoría sabemos que hay problemas en el medio ambiente, pero lo importante es que se están formando profesionales que nos pueden ayudar a solventar estos problemas. La academia siempre abre espacios de diálogo para demostrar que juntos somos más, somos la generación del cambio y que hoy estamos aquí por nuestro futuro y por nuestras tierras. Perfecto, y disculpa que te ponga esta pregunta, pero... No, cuéntame. A nivel personal, hasta ahora el momento, ¿cuál ha sido la exposición que más te ha llamado la atención? A ver, a nivel personal, yo soy muy aparente hacia temas de procesos, o sea, hacia temas relacionados con procesos y mejoras de procesos productivos. Sin embargo, la conferencia que más me llamó la atención fue la de la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la Cruz Roja es un organismo que nos saca sangre o dona sangre o tiene que ver con la sangre, que sí es eso lo que hace Cruz Roja, pero Cruz Roja también se está ampliando su panorama y nos está ayudando en temas de capacitación, de conocimiento, de difusión del conocimiento para temas de adaptación al cambio climático. Entonces, esto demuestra cómo las ONGs, los organismos gubernamentales, no solamente se enfocan en lo que conocen, sino también abren panorama a lo que es el medio ambiente, porque la parte ambiental es un eje transversal de todo lo que conocemos. Perfecto, muchísimas gracias, Nati. Gracias a ustedes y conmemoremos el Día del Medio Ambiente. Gracias. Igual hay que nos invites a una próxima sesión de jornadas ambientales. Sí, siempre bienvenidos y todos también, cuando deseen, síganos por favor a través de las redes de la carrera Ingeniería Ambiental UCE. Gracias. Listo, muchas gracias, Nati. Máster en Gestión Ambiental y Desarrollo Local. Cuenta con experiencia como docente universitario, consultora del RIF y la GIS. Trabaja en proyectos socioambientales y de sostenibilidad. Actualmente es funcionaria de la Gerencia de Ambiente de MAPS. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias a las autoridades a quienes nos han invitado a estas jornadas de parte de nuestra gerente general Verónica Sánchez y de todas nuestras autoridades también. Estos espacios son muy importantes para vincular la parte práctica con la parte científica y académica. Ya vamos a ver un poco más qué resultados tenemos cuando estos empatan. La actual presentación, estrategias de conservación y cultura del agua para garantizar la seguridad hídrica en el Distrito Metropolitano de Quito. Sigamos, por favor. Algo rápido de nuestra empresa, del EMAPS, que todos conocemos. Sigamos. Es el Distrito Metropolitano de Quito, ya es el más poblado del Ecuador. Tenemos más de 2.7 millones de habitantes, 70% población urbana, tan solo el 30% de la población rural. Es una ciudad altoandina, está a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Su orografía, su conformación, su hidrografía es muy compleja, ¿no? Porque estamos rodeados de montañas y de volcanes. Entonces, eso hace que el abastecimiento de agua sea realmente un reto aquí en el distrito. Sigamos. Siguiente. Ahí está bien. Somos alrededor de 1.600 empleados. Es una empresa muy grande. Tenemos más de 260 fuentes de agua, es decir, áreas de aporte o de recarga con sus captaciones. Tenemos 100% de autoeficiencia energética, es decir, toda la energía que nosotros consumimos para prestar el servicio de agua también la generamos, ¿no? Es decir, somos autosuficientes en generación. Tenemos 23 plantas de tratamiento de agua potable, más de 700.000 cuentas
que tenemos registradas. Cada cuenta es una familia, digámoslo así, o una empresa. Y tenemos alrededor de 1.000 millones en activos, ¿no? Todos son activos para brindar el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ciudad. Sigamos, por favor. Nuestro modelo de gestión, obviamente una mejora continua, siempre estamos pensando en cómo mejorar, y en eso viene dado por la transparencia, la eficiencia, la calidad y sobre todo la planificación. Una empresa de agua debe ser muy buena planificadora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dotar el agua para el próximo año, 5 años, 10 años, 30 años, 50 años, porque no nos podemos quedar sin agua. Entonces, una de nuestras fortalezas debe ser la planificación, y por eso le vemos ahí en una parte transversal como un eje para nosotros, ¿verdad? Siguiente. Y ahora sí nos acercamos a la conservación del agua en Quito, ¿no? Estamos, bueno, ubicados ahí, todos los que vivimos acá conocemos dónde estamos, ¿verdad? Y claro, nuestras fuentes de agua, en este caso las principales, vienen en su mayoría de otras fuentes que drenan hacia el río Amazonas, es decir, en la vertiente oriental. Y ahí tenemos nosotros nuestro sistema, el más importante sistema Papayacta, que abastece más del 60% del agua que recibimos para el distrito metropolitano. El otro, Mica Quito Sur, ¿no?, que está en el Antisana, todos han de conocer. El Pita, que está entre el Sincholagua y el Cotopaxi, y que no está graficado ahí, pero es muy importante, que todos lo conocemos, es el eje Pichincha-Atacazo, la primera fuente de agua para Quito, ¿no? Desde el año de 1913. El Atacazo es la primera fuente del agua para Quito y sigue siendo muy importante porque abastece a barrios altos del sur de Quito que no lo abastecen otros sistemas, ¿no? Entonces, si bien nuestros sistemas grandes abastecen a gran cantidad de la población que está ubicada en la meseta, especialmente de la ciudad de Quito, pero las cotas altas tienen fuentes que son específicas, ¿no? Entonces, por eso es el gran reto de abastecer de agua a esta capital. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causantes de la degradación de las fuentes de agua para Quito? Primero, el turismo no controlado, ¿no? Es uno de los grandes problemas. ¿Quiénes de ustedes han ido a la Antisana, por ejemplo? Levante la mano. Muy pocos. Los compañeros del ambiente no se van al ambiente. ¿Qué pasa? Sí, ¿verdad? Hemos ido bastantes a la Antisana. Y si hemos ido en un feriado, en un fin de semana a la Antisana, incluso vemos colas de kilómetros de carros que están ingresando por ahí. Y la gente lleva, no todos tienen conciencia ambiental, llevan mascotas, llevan basura. Y ya el pisoteo en el páramo de las personas que van para allá es una gran afectación. El avance de la frontera urbana. Ya hace poco hablaba yo del Atacazo y del Pichincha, ¿no es cierto? Cada año que pasa vemos que ya hay nuevas casas cada vez más arriba, ¿no es cierto? En el caso del Atacazo estamos a 1 kilómetro de nuestras fuentes de agua. Ya la ciudad está a 1 kilómetro, es decir, nuestro ecosistema urbano, en poco tiempo, si no hacemos medidas fuertes, se va a comer el ecosistema natural que le hace y le posibilita vivir a este ecosistema urbano. El avance de la frontera urbana. La agricultura. Vemos ya una casita por ahí y enseguida, ¿qué vemos? Un tractor que está. A veces hasta contrapendiente. A veces estamos ya en la quebrada, ¿no es cierto? Vemos vacas que son andinistas, que están ahí, ya casi en una pendiente súper alta, y ahí vemos las vaquitas, ¿no es cierto? Y claro, también vemos muchas vaquitas en las planicies que están en el oriente. Ahora también vemos mucha palma africana, por ejemplo, ¿verdad? También hay muchas vacas en la parte alta oriental, en el mismo Antisana, en la misma Nica. Cuando vamos a Papayacta incluso vemos esta ganadería. Y últimamente, de forma más exacerbada, la actividad minera. Minería en el Chocoandino, minería en el Pichincha, ¿no? Solo para hablar del DNQ. Esa minería que no tiene permisos ambientales,
que no tiene una conciencia ambiental, que está en las fuentes de agua, es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Los relaves mineros es como poner una pila en el agua, ¿no? Puede afectar 1 litro de relave minero, 1000 litros de agua. O sea, ya no sirve, ¿verdad? Entonces, la minería en fuentes de agua es una cosa que nosotros debemos precautelar que no exista, no solo en Quito, sino en el Ecuador. Siguiente, por favor. ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuáles son nuestros retos frente a, entonces, a este peligro de degradación? ¿Cómo tenemos que conservar nuestras fuentes de agua? Pues ahí sintámonos orgullosos todos los que vivimos en Quito, porque desde el año 2000 hicimos algo que nunca se había hecho en el mundo. Tuvimos una loca idea en aquel momento de crear un fondo del agua, que es un fideicomiso mercantil, que es una herramienta económica, financiera, para que nos sirva para hacer conservación. Hijo, está medio complicado eso. ¿Cómo funciona eso, no? Eso funciona muy simple. Por ordenanza municipal, el 2% de la recaudación de agua potable y alcantarillado que todos los que vivimos en el distrito metropolitano pagamos, el 2% se va a este fondo, ¿sí? Que es un fondo económico. Este fondo va creciendo, porque todos los años recibe esta cantidad de dinero. ¿Y qué hace este fondo? Este fondo es accionista de Pronaca, de La Favorita, tiene bonos del Estado, invierte. Y esas inversiones generan rentabilidades. Y esa rentabilidad es la que nosotros ocupamos para hacer acciones de conservación y protección de las fuentes de agua, ¿sí? ¿Y qué nos retorna a nosotros como EMAPS, como empresa de agua, y a ustedes como ciudadanos? ¿Qué nos retornan esas acciones o qué nos debe retornar? Agua. ¿Y esa agua dónde va? Al servicio. ¿Y ese servicio dónde va? A la tarifa. Y esa tarifa del 2% y se vuelve un círculo virtuoso, ¿sí? La conservación tiene que ver con un tema de desarrollo sostenible y económico. No lo digo ahora, ni lo pensamos ahora. Nosotros en Quito ya lo pensamos desde el año 2000 y por eso hay una ordenanza municipal que dice que este fondo tiene una misión de contribuir a la protección y restauración de las cuencas hídricas que abastecen de agua al DMQ, donde sea que esté en el Cantón Quito o en otros cantones. Pero este fideicomiso nos tiene que ayudar a garantizar el agua para las próximas generaciones, para Quito, ¿verdad? Y lo hace con el acompañamiento, obviamente, de nosotros que somos los principales interesados del EMAPS Agua de Quito, que tenemos que defender los intereses de ustedes, porque a ustedes lo que les interesa es que les llegue el agua de excelente calidad y de forma continua a cada una de sus casas, ¿sí? Es un interés público, es un interés social que se sirve de un mecanismo financiero, ¿no? Nos servimos del capitalismo, de este capitalismo voraz para hacer una cosa buena en el tema ambiental, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Y qué hacemos con este fondo? Con los rendimientos que se generan, porque no es que los rendimientos se quedan solamente ahí en un banco, no. Tiene que hacer acciones efectivas. ¿Y cuáles son? Tenemos 20.840 hectáreas propias de la ciudad solo para conservación del agua. Hablaba de Antizana hace un rato. ¿Quiénes han ido para allá? ¿No? Van a la Mica, van al Parque Nacional Antizana. Pero antes de llegar a la Mica, tenemos un extenso predio de más de 8.500 hectáreas que es de la empresa y del FONAJ. Y nadie puede entrar ahí sin autorización nuestra porque está en terapia intensiva, porque son las fuentes de agua para el sur de Quito, ¿sí? Solo para conservación. Y si ustedes se van ahora a la Antizana, se van a encontrar ya no con tantas vacas, o ven las vacas hasta cierto punto, y de ahí que ven si tienen no tanta suerte, ahora ya no tanta suerte. Ven venados, cóndores, conejos, lobos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya llevamos más de 15 años de retiro de los disturbios antrópicos que tenemos ahí y generamos entonces la importancia del agua para la conservación tangencialmente tiene que ver con un equilibrio ecosistémico, plantas y animales,
que debían estar ahí antes de que vengan los ganados, vuelven al sitio, ¿sí? Incluso tenemos pumas ya. Si no tenemos eso, tenemos acuerdos de conservación a largo plazo con comunidades y propietarios privados, porque no todo podemos comprar, ¿no? Acuerdos de conservación a largo plazo, restauración de páramos degradados, generamos información para la toma de decisiones, sensibilización ambiental, que va a explicar mi compañera más adelante, algo que les puede interesar, la estación científica Agua y Páramo, el vínculo entre la academia y la empresa. Nosotros a veces tenemos preguntas bien prácticas, pero necesitamos de más ciencia, y ahí entran ustedes como academia para ayudarnos. ¿Y hacia dónde van sus conocimientos? Hacia la parte práctica. Y todo lo que hacemos tiene que ser monitoreado, todo lo que hacemos tiene que estar en indicadores. Lo que no se mide no existe. Entonces, toda acción de conservación tiene que ser medible, verificable. Siguiente, por favor. ¿Cómo medimos? Tenemos una red meteorológica la más robusta del Ecuador. El INAMI tiene como 143 estaciones en el Ecuador. Y nosotros, entre MAPFONAC y prácticamente MAPS en su mayoría, tenemos de estas 143 estaciones en el Distrito Metropolitano de Quito y sus fuentes de agua. Y de esas 143 estaciones, el 56% lo transmitimos en tiempo real cada 5 minutos. Imagínense la gran cantidad de información que nos llega cada hora, cada minuto, ¿no? ¿Y esta información para qué nos sirve? Esta información nos sirve para dar alertas tempranas, como por ejemplo los aluviones que tuvimos aquí en La Gasca. Nosotros fuimos los primeros que alertamos de que hay lluvias intensas que podían potencialmente tener aluviones, y por eso el COE Metropolitano no es por arte de magia que se va primerito para allá, no, tenemos información que nos dice ese tipo de cosas, información para tomar decisiones. Tanta información tenemos que tenemos un pronóstico del tiempo propio, más ajustado acá a Quito y a las fuentes de agua. Nosotros sabemos con mayor exactitud que el INAMI si va o no va a llover, en dónde va a llover y qué cantidad. Y además de eso tenemos toda una plataforma de gestor de base de datos para esto. Y además de eso tenemos en nuestros embalses boyas multiparamétricas que nos dicen la calidad de agua cada hora, ¿no? Cada hora estamos monitoreando la calidad de agua en nuestros embalses. Siguiente, por favor. En la estación científica, ahí hemos hecho más de 68 investigaciones, encuentros científicos, convenios, y 11 investigaciones en curso en este año. De las 11, siéntanse orgullosos, 5 son con la Universidad Central del Ecuador, 2 ya concluyeron, y tenemos un proyecto de investigación con ustedes, con el área ambiental, y ojalá ganemos, porque es un proyecto internacional con ARES, con los belgas. ¿Para qué? Para conocer de mejor manera los sedimentos que están en nuestros embalses. ¿Por qué es importante los sedimentos para nosotros? Porque ahí pueden estar la historia del embalse por un lado, y por otro lado pueden estar los organismos que, si nos viene el cambio climático más exacerbado, que es lo que va a pasar, pueden activarse microorganismos ahí, pueden generarnos problemas de calidad de agua. Tenemos que anticiparnos a eso. 30 años antes tenemos que saber cómo están nuestros sedimentos ahora para tomar medidas necesarias, ¿ok? Siguiente. Y con esto termino la primera parte. Contribuimos con la lucha ante el cambio climático en adaptación y en mitigación. En adaptación, nosotros somos pioneros y tenemos muy buenas experiencias en recuperación y restauración de páramos y humedales. Aquí uso una pregunta. A ver, ¿quiénes consideran que tenemos que reforestar en las fuentes de agua? Hacia la mano. ¿Quiénes consideran que tenemos que reforestar? ¿Ok? Pocos. Eso está muy bien. Eso se decía hace 20 años, 15 años. No tenemos que reforestar en las fuentes de agua. Lo que tenemos es que recuperar, y si nos va muy bien, restaurar. Y lo principal es retirar el disturbio antrópico de forma efectiva en el largo plazo, ¿sí? Y dejar que la naturaleza haga su trabajo. Ese es el gran aprendizaje que nosotros tenemos luego de la experiencia de años haciendo conservación. Entonces nos adaptamos. Es mucho más barato proteger los ecosistemas que restaurar un ecosistema. Es mucho más costoso eso. Entonces, antes de que se degrade, vamos y protegemos, ¿sí? Y mitigamos. 1 hectárea de páramo conservado es capaz de almacenar entre 119 y 125 toneladas de carbono por hectárea. Esto es más incluso que el bosque tropical. Lo que se dice tanto que el Amazonas tiene la capacidad de reservar carbono, pues nuestro páramo tiene mayor capacidad, ¿sí? Cuidemos el páramo, que es lo que nos da a nosotros el agua para nuestra ciudad. A continuación,
mi compañera les va a explicar más sobre el tema de cultura del agua. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como ustedes han podido ver, el tema de la gestión integrada del agua involucra muchos aspectos, ¿no? Pero para el MAPS la gestión integrada del recurso hídrico no se limita a los aspectos técnicos, ecológicos y ambientales únicamente, sino que busca transformar nuestra relación con el agua hacia un modelo más justo, más equitativo, más sostenible, de respeto con el ambiente. ¿Cómo? A fin de asegurar el agua, el recurso para las futuras generaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos precisamente, no sé si alguien me puede ayudar con la otra diapositiva. Lo hacemos a través de la implementación de la nueva cultura del agua. ¿Qué es la nueva cultura del agua? La nueva cultura del agua busca moldear las mentes, las conductas de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía hacia modelos más sostenibles, más justos, también como ya lo había dicho. Y esto es un modelo que no es un modelo nuevo, que ya viene de mucho tiempo atrás, pero que la empresa lo va adoptando como parte de su gestión integrada del agua. ¿Qué es lo que busca este modelo? Pues representa un nuevo cambio en el paradigma de cómo la sociedad percibe, maneja este recurso vital, promoviendo esa relación de armonía, esa relación de respeto con el ambiente, asegurando la disponibilidad del agua para las futuras generaciones y basándose en 4 principios fundamentales: el de la sostenibilidad, a utilizar lo necesario, utilizar el agua, aprovechar el agua sin postergar, sin malgastar el agua, de manera que las futuras generaciones tengan el agua, ¿no? Ahora, la equidad, todos tenemos derecho al acceso equitativo del agua, es otro principio fundamental dentro de nuestro modelo de nueva cultura del agua. La eficiencia hídrica, gastar menos, desperdiciar menos. Ahora, lamentablemente, vemos cada vez más reflejado una cultura del desperdicio de agua. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar con la nueva cultura del agua. Entonces, eficiencia hídrica de cajón es nuestro paraguas, es nuestro principio fundamental. Todo esto no es posible sin el involucramiento de ustedes, de nosotros, de los ciudadanos. La participación ciudadana, la corresponsabilidad son ejes fundamentales para lograr este cambio y este nuevo modelo. ¿Sí? Bueno, sigamos por favor. En nuestro proyecto, el que llevamos implementando desde agosto del año pasado, tiene como objetivo el promover en los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito conocimientos, valores, compromisos, habilidades y buenas prácticas para actuar de manera responsable en la conservación, el uso del cuidado del agua, con esa visión ecosistémica, integral. Como hemos visto, son temas integrales, entrelazados, ¿no? Hemos podido ver en la gestión hídrica que hay muchos aspectos técnicos importantes de restauración de esa manera integral, pero con esa visión de largo, de mediano plazo. Todo esto fomentando esa cultura que queremos, esa nueva cultura del agua. ¿Cuáles son los componentes de nuestro proyecto, del proyecto actual? El primero es fundamental para nosotros, es el fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales. Actualmente tenemos acuerdos de cooperación y acciones de colaboración mutua con varias instituciones. Entre las más importantes está el FONAC, el Fondo para la Conservación del Agua, está el YAC, Museo del Agua. Hemos también ampliado nuestro espectro de alianzas y de cooperación con unidades educativas a nivel del Distrito Metropolitano.
con algunas universidades también, y aquí esperamos que ustedes se sumen a esta propuesta de manera más participativa. Trabajamos de la mano con la Secretaría de Educación del municipio y vamos ampliando así, y tenemos obviamente previsto seguir ampliando estas redes, ¿no? Hasta conformar esta red gigante de la nueva cultura del agua. Es importante también destacar que se han articulado mejor las acciones con los barrios, ¿no? Con líderes barriales, con administraciones zonales. Entonces esto es importante, el manejo de redes en un proyecto de carácter educativo como este. Ahora, otro componente central es el componente líderes del agua. ¿Qué busca este componente? Busca empoderar a la ciudadanía, a los estudiantes, a los empresarios, a las autoridades, en un rol mucho más activo y proactivo en relación con el uso y gestión de los recursos hídricos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Primero, trabajando desde la educación con líderes a nivel de colegios. Estamos logrando tener algunos perfiles en los colegios que sean nuestros replicadores, que sean aquellos que marquen la diferencia, que sean aquellos que con el ejemplo puedan enseñar a los demás. Entonces, ya trabajamos con estudiantes de 6 unidades educativas a nivel del Distrito Metropolitano. A fines de diciembre estaremos con 12 más, y eso en el ámbito educativo. Pero también estamos trabajando con líderes barriales, ya en varias actividades, de manera que también se empoderen y sigan participando de manera mucho más activa. Trabajamos y claro, no podíamos trabajar casa adentro, ¿no? Con servidores municipales, porque la mejor forma de hacerlo es, pues, de enseñar a los demás, es con el ejemplo, ¿no? Esto en cuanto a líderes del agua. Ya les voy a explicar un poquito de qué actividades realizamos en estos proyectos de líderes del agua y cómo conectamos desde la educación a la acción, si no es a través de un tercer componente, que son las prácticas para la eficiencia hídrica, las buenas prácticas. La idea es no solamente pasar, dar charlas, talleres, que los estudiantes, el público conozca, se imbuya, sino que pase a la aplicación práctica, como decía nuestro compañero. No solamente es lo teórico, sino es lo práctico, y eso es lo que nosotros tenemos, ustedes como estudiantes tenemos como tarea pendiente, ¿no? Entonces, en cuanto a las buenas prácticas, son prácticas que vienen desde el uso eficiente del agua en los hogares, modificando hábitos, modificando costumbres de desperdicio de agua, que muchas veces lo tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta que estamos desperdiciando el agua, ¿no? Como por ejemplo bañarse más de 5 minutos. Bañarse más. ¿Saben cuánto se gasta en 5 minutos de ducha? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? ¿No saben? ¿Cuántos litros de agua? ¿No? Pues es aproximadamente 100 en 5 minutos, 100 litros de agua. Es demasiado, son 5 botellones de agua. Entonces, eso es un ejemplo pequeño de lo que queremos nosotros cambiar, ¿no? Que haya más conciencia de la necesidad de hacer uso eficiente del agua y evitar el desperdicio del agua. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? ¿Cómo hacemos todas estas actividades? Por favor, la siguiente diapositiva. Hemos iniciado con talleres de sensibilización. Son talleres que trabajamos con cada una de las unidades educativas, con líderes barriales, con voluntarios, con empresas que nos solicitan también que trabajemos con ellas, y hemos hecho alrededor de casi 40, 50 talleres de sensibilización desde agosto del año pasado. Otro aspecto importante son las giras pedagógicas, estas visitas a la Antisana, visitas a las áreas de interés hídrico, donde los estudiantes y las personas que están formándose como líderes tengan de experiencia propia
conozcan de dónde viene el agua y todo ese gran esfuerzo y trabajo que significa el dotar de agua potable para sus casas. ¿Sí? Entonces las giras pedagógicas son muy potentes para lograr esa conexión. También realizamos talleres de mediación pedagógica con el apoyo del IACU. ¿Por qué talleres de mediación pedagógica? Porque si son nuestros líderes, tienen que tener herramientas suficientes como para hacer la réplica de este modelo de cultura, de la nueva cultura del agua. ¿Sí? Entonces no se limitan solamente a las buenas prácticas, sino que tienen que tener un efecto multiplicador y sean nuestros líderes los que se encarguen de hacer estas réplicas. Bueno, también participamos en ferias y casas abiertas y espacios como este. Y claro, todo esto desemboca en microplanes. No significa que se les eduque y punto, se forman y punto, sino que tiene que tener un seguimiento y unos planes de reducción de consumos. Y como decía mi compañero, lo que no se mide no existe. Entonces, aquí lo que hacemos después de tener estos planes de reducción de consumos, en los que nos hemos fijado indicadores como la reducción de 1 a 2 metros cúbicos de agua en la planilla, es decir, ese registro en la planilla de vuestros hogares, se ha registrado de manera periódica. Este indicador se ha registrado de manera periódica y veamos los resultados de estas nuevas prácticas adoptadas dentro de esta nueva cultura del agua. Eso a grandes rasgos, sé que estamos con limitación del tiempo. Lo que me gustaría es invitarlos a todos ustedes a que se unan a nuestro proyecto de cultura del agua, que el proceso es bastante enriquecedor. No solamente van a conocer todo lo que ya vienen de cara a cara, ¿no?, con experiencia en el lugar, sino que va a nutrir, porque hablar de ambiente es hablar también de conducta humana, de comportamientos, de moldear las mentes, de moldear las conductas hacia modelos más sostenibles. No podemos dejar de tener este elemento como un elemento clave y relevante en nuestra gestión diaria, en nuestra gestión del ambiente, ¿no? Eso, yo quiero agradecerles a nombre de la empresa por habernos invitado y nuevamente reiterarles esta invitación abierta a todos. Muchas gracias. Agradecemos a MAPS por su participación. Realizamos un presente como expositores por parte de la Dirección de Carrera de Ingeniería Ambiental. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.